cabeza, quedaron claros los conceptos, quieren que repasemos. Si no, avanzamos. Por ahora venimos bien, profe. El resto también. Bien. Vamos a hacer un mini repaso con así pequeñas aclaraciones de conceptos. Recuerden, toda esta primer parte del cuatrimestre vamos a hablar de riesgo, no hablamos de seguros. ¿Sí? Y vamos a hablar de eso que estuvimos hablando. Para entender qué es el riesgo, vamos a basarnos un poco más en el lado negativo, como hablábamos recién, ¿sí? Pero vamos a partir por lo que dice la Real Academia Española. Siempre vamos a tratar de analizar las cosas que vamos a ir trabajando en función a lo que significa la palabra, porque por algo tiene esa palabra. Según la RAE, el riesgo, ¿sí?, es el peligro, ¿sí? Viene de la palabra risco, sí, que significa peligro que supone. ¿Que supone para quién? Para ese activo de valor que dijimos, para eso que nosotros queremos cuidar. ¿Sí? Tenemos riesgo de vida cuando corremos el riesgo de morir por una contingencia o una proximidad de daño. Si nos metemos un poco en el ambiente de seguros, ya hablamos más de eventualidades, ¿sí? Lo podemos definir como la combinación de probabilidad, frecuencia de que pase, y las consecuencias o intensidad que tiene el daño que produce. Pero siempre estamos hablando de ese peligro, de esa contingencia, de esa proximidad de daño a lo que queremos proteger. Definiciones: incertidumbre sobre la ocurrencia y la magnitud de los sucesos, con efecto negativo, aunque hablamos que también pueden ser con efectos positivos. Posibilidad de un peligro, ¿sí?, que se va a materializar causando un daño, ¿sí?, que ese daño es lo que nosotros conocemos como accidente o siniestro. Bien. ¿Qué pasa? Esos sucesos, eventos que pueden ocurrir, ¿sí?, pueden estar dados por oportunidades o amenazas, las dos caras de la moneda. Nos pueden dar beneficios o nos pueden dar pérdidas. Cuando hablamos de gestión de riesgo, que analizamos el riesgo, que vemos qué vamos a hacer con ese riesgo, siempre tenemos que tener en cuenta ambos aspectos. Obviamente, después del análisis del riesgo, cuando definimos cómo tratarlo, nos vamos a abocar más a determinadas situaciones, o más al lado positivo o más al lado negativo, pero siempre tenemos que tener en cuenta ambas. Profe, ¿no puedo interrumpir un segundo? ¿Sí? ¿Está grabando? Porque yo no lo veo desde el celular. Creo que sí, que lo puse a grabar. Perfecto, no lo veo. A ver, espera. Sí, sigue grabando. Sí, está grabando. Gracias igual por hacerme acordar. Siempre acuérdense de hacerme acordar si no ven que les sale el cartelito. Ahora, como dijimos, siempre lo que es el área seguridad, obviamente nosotros pensamos en todo lo que puede ser
lo que puede pasar, ¿sí? Nos vamos a centrar, ¿sí?, desde el lado negativo en ver cómo podemos mitigar eso, ese daño, o cómo podemos prevenirlo para tratar de que no pase, o si pasa, ¿sí?, genere un daño menor. Ahora vamos a avanzar puntualmente con lo que es gestión de riesgo, que tiene la parte de identificación, la parte de tratamiento, pero la esencia de la gestión de riesgo es añadir valor a todas las actividades. Por eso es tan importante y a los analistas de riesgo se les paga tanto cuando son muy buenos. Porque la realidad es que, como hablábamos la clase pasada, riesgo tenemos todo el tiempo. Estamos expuestos todo el tiempo. Entonces, cuanto mejor análisis hagamos, cuanto mejor gestión de riesgo realicemos, ¿sí?, en identificación y análisis y en tratamiento, ya sea desde el lado positivo o desde el lado negativo, ¿sí?, mucho mejor va a ser el resultado que vamos a conseguir en el tiempo. Y en algunos casos estamos hablando de situaciones muy complejas que pueden tener que ver con cuestiones de vida o con cuestiones patrimoniales importantes y significativas para el sujeto o para el activo de valor. ¿Sí? Para el sujeto que intenta proteger y cuidar y le importa ese activo de valor, o el propio activo de valor. Ahora, es como la vida. Los riesgos tenemos todo el tiempo y el mismo riesgo, en función a las distintas situaciones, va mutando. Entonces, una característica que tiene el riesgo es que es un proceso continuo, que está en constante desarrollo. Y las circunstancias van cambiando. Tanto cuando hablamos de un riesgo a nivel genérico, conducir un auto, no es lo mismo conducir un auto cuando salieron los autos, a haberlo conducido en 1980, a haberlo conducido en el 2000, a conducir un auto en el 2020, comenzando la pandemia, a conducir el auto hoy. ¿Es el mismo riesgo? Sí. Estamos hablando del auto, en el momento de activo de valor auto, en el momento de la conducción. Podemos estar hablando del activo de valor patrimonio del conductor y del dueño del vehículo. ¿Sí? Pero las circunstancias que tienen que ver con los distintos riesgos a los que está expuesto, porque son muchos los riesgos a los que está expuesto ese activo de valor, son distintos. Entonces, cada vulnerabilidad y cada amenaza es diferente. No solo desde el lado de la conducción, sino porque también los autos son distintos. Las normas de tránsito son diferentes. Las medidas de prevención son diferentes. Las personas a nivel social son diferentes. Metiéndonos de lleno en la gestión de riesgo, ¿sí? Lo primero, la primera parte que vamos a tener, esta gestión de riesgo, grábense, se divide en dos partes. Lo que es apreciación del riesgo, ¿sí?
Cuando hablamos de apreciar, ¿qué estamos hablando? De conocerlo. La apreciación de riesgo tiene 3 partes. La identificación, que es un poco el juego que estuvimos haciendo recién. El análisis, que es analizar cómo funciona ese riesgo, pero cómo funciona cada uno de los riesgos de ese activo de valor. Esto se hace riesgo por riesgo. La evaluación de riesgo, que no nos da el tiempo y no es exactamente algo en lo que nos tengamos que centrar mucho, más que nada para lo que nosotros vamos a ver, con lo cual la evaluación de riesgo la voy a mencionar por arriba, no nos vamos a meter porque es bastante compleja. Y está bueno cuando hacemos gestión de riesgo, no tanto para lo que lo vamos a ocupar nosotros, que es la producción de seguro. Influye, pero lo más importante que quiero que se lleven es las 2 primeras etapas de la apreciación: la identificación y el análisis. Pero tienen que saber que son 3. La tercera es la evaluación. Ahora, hay una segunda fase que es el tratamiento del riesgo. El tratamiento del riesgo primero se divide en 2, que tiene que ver con el control o con el financiamiento de las consecuencias, el control del riesgo o el financiamiento, y cada una de esas 2 opciones tiene 3 posibles medidas. ¿Sí? Entonces, recuerden esta estructura. Gestión se divide en apreciación y en tratamiento. La apreciación tiene 3 pasos y en este orden: identificación, análisis, evaluación. El tratamiento puede ser de control de riesgo o de financiación, y cada una tiene 3 posibles medidas. Hoy vamos a entrar y vamos a trabajar solo con apreciación de riesgo. No nos vamos a meter en nada de tratamiento, solo con la primera parte. Todo lo que estuvimos viendo de recién estaba fundamentalmente relacionado a la identificación. ¿Por qué? Porque en la identificación de riesgo partimos siempre del activo de valor, que es como vimos recién. Sean personas o bienes. Sean bienes materiales o sean bienes inmateriales. En el caso del hombre, cuando estábamos analizando el caso del hombre que se chocó la puerta, estábamos hablando de una persona con la posible afectación a su integridad física. Cuando estábamos hablando del auto, estábamos hablando de bienes materiales. Ahora, cuando hablábamos del patrimonio de la persona o cuando hablábamos de la confianza en la pareja, estábamos hablando de bienes inmateriales. ¿Sí? Entonces, siempre para identificar un riesgo tenemos que entender cuál es nuestro activo de valor. Si no entendemos cuál es nuestro activo de valor, no vamos a poder lograr el objetivo de la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que está expuesto.
como dijimos también recién, estos activos de valor pueden tener vulnerabilidades o amenazas que lo ponen en riesgo, que pueden hacer que a ese activo le pase algo que no quiero. Las vulnerabilidades son propias del riesgo, propias del activo, y las amenazas son ajenas al activo de valor. Ahora, cada vulnerabilidad, cada amenaza que puede afectar mi activo de valor es un riesgo. Algunas se pueden tratar en forma genérica. Otras tenemos que ser más específicos y desglosarlas, ¿sí?, en riesgos específicos. Después vamos a ver cómo influye eso en la cuestión de seguros. Pero acá estamos hablando de riesgos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, cómo esas vulnerabilidades, estas amenazas ponen en riesgo, o sea, poder identificar qué es lo que pone en riesgo ese activo de valor. Acá identificamos qué. Hablábamos del auto, el robo. Hablábamos del auto, la falla mecánica. Hablábamos de la persona, la integridad física. Hablábamos de la persona, hablábamos de la muerte. Hablábamos de la pareja, la confianza. Hablábamos del patrimonio, la pérdida de patrimonio. Cuando hablábamos de riesgo financiero, podíamos hablar de incrementar el patrimonio o de perder el patrimonio. Cuando hablábamos de riesgo comercial, ¿sí?, hablamos de aquellas cosas que pueden afectar nuestro negocio o que pueden potenciar nuestro negocio. Todo depende de qué cara de la moneda de ese riesgo estemos evaluando. Pero es importante definir esto. Prácticamente, esto es como hacer un índice. Mi activo de valor, ¿y a qué está expuesto? Esto y esto. No me pongo a desarrollar en el índice nada, solo pongo los títulos. Bueno, en la identificación del riesgo es lo mismo. Identifico, pongo las etiquetas, pongo los títulos, pongo los rótulos. Identifico, este es el activo de valor, estos son los riesgos, ya sean vulnerabilidades propias, amenazas externas. Dentro de la identificación del riesgo, que por el momento no lo vamos a utilizar mucho, está el identificar quiénes son los propietarios de ese activo de valor. Típica confusión que puede pasar, por ejemplo, con el auto. Dicen, no, está expuesto a choque. Bueno, si hablo de daño que se le pueden producir al auto, el propietario del activo de valor es el dueño del auto. Ahora, si hablo de una responsabilidad civil, puedo estar hablando, depende cuál, ¿sí?, del patrimonio del dueño del auto,
del patrimonio del conductor o del patrimonio del que tiene en guarda el vehículo, por ejemplo. Entonces, estamos hablando del patrimonio del que tiene el auto. Bueno, tengo que identificar quién es el propietario de ese activo de valor. ¿Y qué responsabilidad tiene ese propietario sobre ese activo de valor o sobre la posible materialización de esos riesgos? Son las distintas cosas que tengo que tener en cuenta en la identificación de riesgo. Hasta acá. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Por ahora no. Perdón, estaba compartiendo, sí. Sí, Dejé de sí. compartir. Sí. Sí, profe. Sí, ahora no. Vamos a despejar un poquito el cerebro. Busco el otro videito. Acá está. Díganme si se escucha y si se ve. ¿Sí? Sí, Perfecto. Sí. Life comes at you fast. Be ready with Nationwide. Investments, retirement, insurance. ¿Lo pongo de nuevo? Es Brian mala suerte, profe. Una vez más, a ver. Una vez más. Sí, sí. Life comes at you fast. Be ready with Nationwide. Investments, retirement, insurance. Me parece al caso de el caniche que se cayó del balcón y produjo un montón de siniestros. Lo vimos en RC. Oh, ese ese lo es. conozco. Sí, ese sí. Es conocido. Es reconocido. Sí, un caniche se cae de un balcón, se cae arriba de una señora por mirar un automóvil, atropella a alguien. También creo que hay otro choque con un colectivo. Bueno, todas cosas así, encadenadas. No me acuerdo bien. En responsabilidad civil van a ver que la responsabilidad llega hasta un límite, no puede llegar ilimitadamente la consecución de efectos. Pero acá tenemos una infinidad de activos de valor con riesgos que tienen consecuencias, depende del lado que lo analicemos, positivas o negativas. A ver, vamos por lo más fácil. ¿Cuáles son los riesgos que vieron? RC. No, eso es cobertura. Es difícil salir del área del seguro, profe. Ah, lo siento, acostúmbrense que no hablamos de seguros. Hasta que yo no les diga
a partir de ahora empezamos a hablar de seguros, que es cuando empecemos con suscripción, no hablamos de seguros. Bueno, Tenés la lancha. sí. Yo vi No, una riesgos. cadena. A ver, ¿vamos por riesgo o vamos por activo de valor? ¿Qué quieren primero? Más fácil. Activo de valor, que es más fácil. ¿Activo de valor? ¿Les parece más fácil? Bien. Vamos por activos de valor. Activos de valor identificados. La casa, que fue la Casa. más afectada. La casa, la lancha. El primer activo de valor, ¿cuál es? La El casa. auto que suena la alarma. El auto. Auto que suena la alarma. El auto. ¿Y qué otro? Ah, lo que se ve, la chica Estaba tomando sol. que estaba tomando La chica. casa. Lo primero. Sí, la chica. La Ah. remolcadora. Tenemos la mariposa. Sí, la mariposa que posa sobre el espejo. La mariposa tiene un riesgo. Está bien patentado ahí. Bien. Después, ¿qué sigue? La mujer que estaba tomando sol y La ardilla falta. la mina lo manguereó, el chabón lo manguereó. La ardilla. Primero la ardilla. La integridad de la ardilla. ¿Sí? Ok. Por un lado tenemos el auto. Por el otro lado tenemos la integridad de la mariposa. Tenemos la integridad de la ardilla. Empiecen a definir correctamente. Ahora, a la chica. ¿Cuál es el activo de valor de la chica? Y que la Su vende. privacidad. Claro. Podemos definirlo de distintas maneras y depende de cómo se haga el análisis. A ver. A ver, no especificamos, pero. El cuerpo. Claro. Tiempo de descanso. Su posición. A ver, yo las definiría todas como integridad. Pero son distintos tipos de integridad. Física y psicológica, ¿será? Puede ser, el susto es psicológico, el hecho que le pase algo puede ser física, ¿y qué otro más? ¿Verdad? No sé si es por el tema de. Moral o honorabilidad. Porque ella quedó expuesta, si después para ella bueno o malo es otro tema. Después, independientemente de la alegría del chico. Estoy pensando si el auto que estaba lavando el chico se toma o directamente pasamos a la maquinaria. O a la persona en realidad que está manejando la maquinaria, que es la que primero recibe el manguerazo. Vamos a compartirlo de nuevo. Es más complejo de lo que uno creía de estas identificaciones. Ah, bien. ¿Vieron que parece tan sencillo? Una vez que hacen el ejercicio y se acostumbran es mucho más fácil. En realidad puede ser el patrimonio, el de la persona de la manguera, o sea, porque ahí afecta, él le está causando un daño a otra persona. A lo cual podría ser, a él va a tener no sé cómo llamarlo. Ah, el conductor. Ahí, como decía Carla, él estaba dañando a otro. Entonces, en el caso del chico, ¿cuál sería el activo de valor que está en riesgo? No sé cómo identificarlo. Sería como el caso del ketchup con la camisa. Pero no es su patrimonio. Es su patrimonio, porque en realidad
A él físicamente no le está pasando nada, a su auto tampoco, a su manguera tampoco, pero Pero puede él recibir una demanda. puede verse afectado por el daño que le va a producir a otro. A otra persona. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el patrimonio del chico. Con la manguera igual le dio al chofer de la maquinaria, de la excavadora, no sé qué será. Exacto. En este punto, ¿qué activo de valor tenemos afectado? Era el chofer. El chofer, que es amplio chofer. Vamos a hablar específico. A ver, La cara. sería la... No, porque encima están en obra. Sería la obra, la maquinaria, el chofer. A ver, vamos con el chofer. ¿Qué es lo que está afectado? Integridad física. Integridad. En función a la consecuencia que tiene por la afectación de su integridad, ¿qué otro activo está afectado del chofer? En la maquinaria de la empresa. O No, estando del con el- chofer. del Del chofer. chofer. Que puso, o sea, gracias a esto ¿Cómo? está Patrimonio también. Su patrimonio. Por el riesgo que Porque él es responsable. Claro, una mala maniobra de él puede generar consecuencias. Exactamente. Bien, dijimos la maquinaria. Sí, ahora, ¿qué está afectada en la maquinaria? y se puede romper. Al empleador le generaría un daño. El casco de la maquinaria, la máquina propiamente dicha. Después Sí. en la obra hay que ver si no genera algún daño. Es la obra que ya de por sí arranquemos con que esta circunstancia los demora. Sí, ¿Sí? se genera un perjuicio económico al El, empleador. el desarrollo de la obra. Un posible daño patrimonial al desarrollador de la obra. ¿Por qué? Por la obra misma y por el daño que produce el empleado. ¿Sí? ¿Ven cómo en una misma situación tenemos un montón de activos de valor distintos y cada activo de valor tiene su propia vulnerabilidad o amenaza? Digamos. Lancha. El dueño del bote y el dueño de la casa. El dueño del bote, el dueño de la casa. ¿El dueño de la casa, el dueño del bote o qué? Toda la cadena. Porque no es el dueño. Patrimonio. El bote es el bote. Patrimonio. Porque el dueño del bote no hizo nada. Nada quiso pasar. El dueño, exactamente. Pero El dueño de la casa tampoco, solamente fue afectado. el bote, pero por los daños materiales del bote. Ahora, en el bote, si no se podemos extender la responsabilidad al resto, por la razón que sea, ¿no se ve afectado el patrimonio del dueño del bote? Sí, obvio. Sí. Entonces tengo dos activos de valor distintos. El bote como casco y el patrimonio del dueño del bote. Y con la casa pasa lo mismo. ¿Con la casa pasa lo mismo? No, porque el patrimonio del dueño de la casa no está afectado. No. Él es el damnificado. Exacto. No es que hay no es que la casa genera daño a alguien, como pasa con el bote. Exactamente. El activo de valor afectado es la casa.
Y cada una de las cosas que pasaron son los distintos riesgos a los que estaban expuestos esos activos de valor. El auto estaba expuesto a que le suene la alarma por algo, que la alarma detectara, ¿sí?, como posible intromisión. La mariposa estaba expuesta a pegarse justo por riesgos de acuerdo con el simple hecho de estar andando y posar en distintos lugares. La ardilla, estando en el árbol, estaba expuesta a caerse. Su integridad física. Se asustó y se cayó. ¿Sí? Independientemente de la causa. ¿Estaba expuesta? Sí, estaba en un árbol, en un lugar donde corría el riesgo de caerse. Sí, se patinó porque se asustó, porque la empujaron, porque se cayó la rama, pero estaba expuesta a distintos riesgos en su integridad física. Ahora, la chica estaba tomando el sol tranquila. Estaba expuesta a asustarse. Estaba expuesta a lesionarse por una situación como esa. Es muy raro, pero puede pasar. Vamos a ver. Si la ardilla le hubiese caído a ella directo, la podría haber lastimado. Una nuez le podría haber pegado en el ojo, pero el simple hecho de levantarse así de fuerte puede lesionarla en su integridad física. El susto la lesiona en su integridad psicológica. Porque emocionalmente le produce un trastorno eventual. Nadie va a quedar traumado por eso, pero el trastorno se produce. ¿Sí? El riesgo está. La consecuencia es ínfima, sí. Hasta cierto punto. Y después queda, como estaba haciendo toples boca abajo, queda expuesta en sus boobies. Que puede haberle importado o no que se las vean, pero queda expuesta en su integridad. Podríamos definirla moral. ¿Sí? Está expuesta a que pase algo. Esos son los riesgos. No quiero que pase y puede pasar. Hoy veremos las mediciones en cuestión de probabilidad, etc. El chico se distrajo por algo que le llamó la atención, pero en esa distracción pone en riesgo su patrimonio. Podría haber sido el de la máquina, como podría haber sido haber empapado al que estaba pasando por ahí al lado. Y no sé, llevaba el celular en la mano, se le mojó y no anda más. Y esa consecuencia incluso se le podría haber zafado la manguera y haber dañado su propio auto. Podría haber dañado su propio auto. Podría haber inundado su propio auto. Son distintos riesgos que tiene puntualmente a cómo se da la situación. El activo de valor afectado en este caso es el patrimonio, pero ¿podría haber otros riesgos afectados? Sí. Podría haberse lesionado él con la manguera.
metálica, las puntas no son tan livianas, pero tampoco son, no son tan pesadas, pero tampoco son del todo livianas. Te caen en el dedo y te cayó mal y te fisuró un dedo. Mínimo te puede haber dejado un moretón. ¿Sí? O sea, pueden ser un montón de cosas. Si nos atenemos únicamente al video, ¿sí? Y así sucesivamente podemos ir identificando los riesgos que se materializaron. ¿Sí? Podemos hacer el ejercicio. ¿Qué riesgos se materializaron? Y identificar el activo de valor, o identificar los activos de valor y qué riesgos son los que se materializaron. Entonces, todo el tiempo se dan estas situaciones. Pasa que desde seguro nos limitamos a determinado campo de acción. Pero como no estamos hablando de seguros, si estamos hablando de gestión de riesgo, es fundamental que identifiquen cuál es el activo de valor, que identifiquen las vulnerabilidades o amenazas de ese activo de valor. En esencia, cada vulnerabilidad, cada amenaza es un riesgo. Y además de eso, identifiquen quién es el propietario del activo de valor y qué responsabilidad o responsabilidades hay sobre esos riesgos. Ahí podemos empezar a debatir un montón de cosas que tienen que ver con responsabilidad, que no las vamos a ver en este caso. ¿Sí? Pero esta primera parte, este primer ítem de los 3 de apreciación de riesgo, ¿sí? Es el que yo les decía, es como un índice, donde nuestro punto principal es el activo de valor, los distintos riesgos, el propietario y las responsabilidades. Así, tuc, 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 tuc. 2 o 3 palabras, una oración. No es más que eso. Pero tiene que estar correctamente definido. Porque si no, nos derivamos en otro lado y no en el que corresponde. ¿Sí? Si no partimos mal de la gestión de riesgo. ¿Cuál es nuestra segunda etapa dentro de la apreciación? Análisis. ¿Pero análisis de qué? ¿Del costo? Del riesgo. Del riesgo. Y en el punto anterior, ¿cuál dijimos que era el riesgo? Las vulnerabilidades o las amenazas. Exactamente. Cada vulnerabilidad o cada amenaza. ¿Por qué? Es lo mismo que yo les diga que un auto está expuesto a un robo total a que el auto está expuesto a que le roben las ruedas. Sí. ¿Sí? O sea, solamente. Y en realidad solamente, o sea, si vamos al daño, o sea, es en cuestión de valor, pero en realidad está expuesto a un robo. ¿Funciona igual el robo del auto total al robo de las ruedas? Si funciona igual. Sí. No, el daño, el análisis, no, es otra cosa.
¿La afectación al activo de valor es el mismo en un robo total que en un robo de ruedas? No, para nada. En uno seguís teniendo el bien, en el otro no. Exactamente. Son riesgos distintos. Una cosa es el robo total y otra cosa es el robo parcial. Y tengo que aprender a identificarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el análisis no funcionan igual. Y yo en el análisis tengo que conocer todo lo que tiene que ver con ese riesgo. Entonces, por ejemplo, tengo que conocer la mecánica. ¿Es la misma mecánica la que se utiliza para un robo total que para un robo parcial? No. No. Tengo que ver cómo ocurre. Tengo que ver qué probabilidades tengo que ocurra y en qué situaciones, cómo me puedo cuidar, cómo es la mecánica, qué daño me produce. Y la realidad es que no es lo mismo. Es más parecido el robo de una batería a las ruedas, al robo de las ruedas del auto que el robo total del auto al robo de las ruedas o de la batería. No son iguales, pero en general tienen bastantes similitudes. Entonces podría analizar el robo de ruedas, el robo de batería, el robo total del vehículo como riesgos diferentes, o podría analizar englobándolos en riesgos genéricos y pongo el robo total y el robo parcial. ¿Por qué? Porque los parciales los puedo más o menos en un análisis de riesgo agrupar en una cuestión global, sin ir tanto al específico. Ahora, no tiene prácticamente mucho que ver el robo parcial que el robo total. ¿Le hago una consulta? Sí. En realidad, siempre hablamos, sí, yo entiendo, o sea, ese punto, pero la realidad es que vamos a suponer que la persona no tiene, o sea, no tiene el vehículo asegurado. No estamos hablando de seguros. No, pero por eso, si le sacan una rueda, yo sé que la magnitud no sería la misma y los hechos no serían los mismos. Pero tanto si le sacan una rueda como si se le llevan el auto, ambos van a dañar su patrimonio, porque si le sacan una rueda... El activo de valor es el mismo. Ah, ok. Ojo con eso. El activo de valor es el mismo, es el auto, casco. El riesgo no. El riesgo no es el mismo. Son dos amenazas diferentes con características diferentes. Perfecto, eso es lo que no había entendido. No, por eso es fundamental que pregunten todo lo que se les cruce por la cabeza, ¿no? Como yo les dije, no hay preguntas que estén mal, no hay apreciaciones que estén mal. Por ahí tenemos que aclarar algún concepto, ¿sí? O ajustar algún concepto previo que haya. Pero pregunten todo porque es fundamental que lo entiendan. De acá a fin de cuatrimestre vamos a hablar de esto. Vamos a ir ampliando, pero vamos a hablar siempre de esto. Siempre vamos a partir de activo de valor y de riesgo, como vulnerabilidad o amenaza. Entonces es fundamental, esto es lo principal que tienen que entender para hablar de cualquier cosa. Te hago una consulta, Corina, a ver si pensándolo de esta manera estoy haciendo bien el análisis o estoy mezclando todo. Para poder identificar por qué son riesgos diferentes, yo podría decir que
porque mi activo de valor siempre es el auto, ¿no? Ahora, si a mí me roban una rueda, yo la puedo reemplazar y sigo teniendo el auto como mi activo de valor en sí. Si a mí me roban el auto completo, yo pierdo el activo de valor en sí, que por más que compre uno nuevo, no va a ser el mismo. Sí, si aparece, sí, la afectación es diferente. ¿Sí? ¿Lo podría pensar así? Podrías pensarlo así, o sea, en realidad son varios factores que tenés que tener en cuenta. ¿Sí? Que es, en esencia, es qué y cómo afecta tu activo de valor. Entonces, un poco es en la consecuencia, ¿sí? En uno, vos tenés una indisposición total del vehículo. Puede ser temporario o permanente, pero tenés una indisposición total. Y en el otro tenés una indisposición parcial, porque en realidad te robaron una, le pones domicilio y lo podés disponer, ¿sí? Podés reemplazar más fácilmente la parte, ¿sí? Y la afectación es diferente. En una tenés una afectación total sobre el casco y en otra tenés una afectación de una partecita. La mecánica, esa es otra cosa que también afecta, es cómo se produce el riesgo, cómo se materializa el riesgo. Ese es otro factor fundamental para poder identificar la diferencia entre un riesgo y otro. Entonces, la mecánica de cómo se roban un auto, ¿sí? Por más que hay distintas mecánicas, son muy diferentes a cómo se roban una parte de un auto. Y ahí es donde viene la segunda parte, que es el análisis. Y en función al análisis, a la identificación que hayamos hecho al principio y al análisis del riesgo, podemos tomar la decisión de analizarlo en forma específica, cada uno en forma separada, o de manera global, basándonos en las características más comunes. ¿Sí? Porque cuando hablamos de riesgos se pueden trabajar. Puedo decir el riesgo robo, el riesgo incendio, el riesgo destrucción total, el riesgo daño parcial, ¿sí? El riesgo pérdida de valor, puedo seguir nombrando distintos riesgos que afectan al vehículo, ¿sí? De distintas maneras. Ahora, eso, yo dije como riesgo robo, riesgo incendio, yo los puedo analizar de manera genérica y global, ¿sí? Que tengo que encontrar los puntos comunes, o puedo analizarlos de acuerdo a lo que necesite de manera específica. Y puedo empezar a separarlos. Entonces, puedo decir, bueno, robo del auto, robo total del auto, robo parcial. En el robo total, puedo analizarlo como robo total, ya sin los parciales, o puedo analizar robo total en garaje, robo total en la vía pública, robo total con el vehículo andando. Las mecánicas son diferentes, las consecuencias son relativamente parecidas. ¿Se pueden analizar? Sí, se pueden analizar. Depende qué tan específica o no específica, tan amplia o tan estrecha sea la definición de riesgo, de identificación de riesgo que yo haya hecho. Por eso es tan amplia la gestión de riesgo. Porque también en la gestión de riesgo mucho tiene que ver en por qué la estoy haciendo.
Siempre hacemos gestión de riesgo. Todo el tiempo, consciente o inconscientemente, todo el mundo hace gestión de riesgo. Porque estamos expuestos en nuestra vida a muchos riesgos. Solo que en realidad no nos detenemos tanto, ¿sí? En la mayor parte, en prácticamente todas las situaciones, no nos detenemos mucho a pensarlo. Ya lo automatizamos y lo hacemos naturalmente. En algunos casos somos un poco más conscientes del proceso. Bueno, nosotros acá tenemos que ser extremadamente conscientes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la materia prima de lo que nosotros vamos a estudiar o lo que estamos estudiando en lo que tenga que ver con la producción de seguros. Entonces, esto nos sirve en producción de seguros para todo, absolutamente para todo. Como yo les decía al principio, podemos armar productos, podemos ampliar coberturas, podemos reducir coberturas, podemos ver si damos de baja el producto, podemos decidir qué mercado usamos, si lo ampliamos, si lo achicamos, si un mercado es viable o no es viable, si los agentes externos nos pueden afectar el producto o la producción que tenemos, si ponemos la compañía, si no, si seguimos trabajando, si no seguimos trabajando, si trabajamos con un productor o no, si tomamos una empresa o no tomamos una empresa, si tomamos un auto o no tomamos un auto, si hacemos un descuento o no hacemos un descuento, si contratamos con un reaseguro o contratamos con otro reaseguro. Entonces, son distintas situaciones, distintos activos de valor, todo lo que se les ocurra en seguros, cobrar o no cobrar primas, condonar o no condonar deudas, registrar o no registrar determinado tipo de cosas en los libros, decidir alcanzar determinados niveles de producción empresarial o no, todo lo que se les ocurra dentro de seguros y dentro de cualquier ámbito parte de un activo de valor y el análisis de los riesgos que tiene, la apreciación de riesgos que tenemos. Lo hacemos todos los días. Cuando nosotros decidimos levantarnos de la cama, no saben la fuerza que hace el cuerpo humano y los riesgos a lesionarnos que tenemos, independientemente de las situaciones que van atadas al levantarse o no levantarse. ¿Sí? Si decido ir a trabajar o no, si decido atender a los chicos o no, si decido si hace frío, si no hace frío, y un montón de situaciones, ¿sí? El hecho de decidir caminar o no caminar. Para nosotros, cualquiera me va a decir en este momento, ¿y quién no va a decidir caminar? Y sin embargo hay personas que deciden no caminar. Hay bebés que les cuesta horrores caminar por las inseguridades que se les generan o por golpes que han tenido. El cuerpo humano está preparado para eso. Por algo la cabeza de los bebés y de los nenes chiquitos es cartílago y no hueso como las nuestras. Ahora, no solo los bebés, la gente grande. Gente que tuvo un accidente y quedó meses en la cama. Gente que le amputaron una de las dos piernas. Gente que tuvo lesión en la columna. Y eso que para nosotros decimos, no, ¿quién no va a querer caminar? Y a veces hay gente que decide no caminar. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos tan internalizado que nos agarramos, nos paramos, nos levantamos y salimos.
Pero indefectiblemente, ¿sí?, siempre tenemos esto. Siempre tenemos un activo de valor que está expuesto a determinados riesgos, sobre esos riesgos tenemos que tomar decisiones. Las decisiones son las que vamos a ver en el tratamiento del riesgo, en la segunda etapa. Ahora solo estamos en la apreciación. No llegamos ni siquiera a las decisiones. Y hasta ahora hicimos el índice. Recién ahora empezamos a ver cómo funciona. Vamos al riesgo caminar. Traten de pensar en una criatura chica o en una persona que tuvo lesiones y tiene que hacer rehabilitación para caminar. No es fácil aprender a caminar. No es fácil realizar la acción de caminar. Entonces, para poder hacerlo, necesitamos conocer cómo funciona. Bueno, en el análisis del riesgo lo que hacemos es eso, conocer cómo funciona. Volvemos al robo del auto. Conocer cómo funciona el robo del auto. Cómo me lo roban, cuánto me cuesta el auto, qué probabilidades tengo que me lo roben, en dónde me lo roban más, qué situaciones se dan. Pero si yo no conozco cómo funciona el robo, yo no puedo decidir. Si yo no conozco que es más fácil para el ladrón robar el auto con el auto cerrado que con el auto abierto, que con el arma, que con... Si no entiendo cómo se solapa para meterse dentro del auto y cómo gestiona para tratar de encenderlo, llevárselo, y en las distintas situaciones yo no puedo saber qué hacer. Y no puedo tomar una decisión. Las decisiones se toman en función de información. Las malas decisiones se toman por falta de información o por por error en la apreciación y medición de esa información. Las buenas decisiones, lo mismo, se basan en la información y el análisis y apreciación que hagamos de esa información. Después tenemos una parte posterior que es, una vez que pasó, cómo evaluamos eso que pasó. Que nos da aprendizaje. Y incrementa la información continua del análisis de riesgo. Pero todo se basa en esa información. Por eso es tan importante la identificación, pero el grueso sale del análisis. Pero yo voy a saber qué voy a analizar si correctamente definí mi activo de valor y los riesgos a los que estoy expuesto. Si yo analizo la exposición a un reclamo por responsabilidad civil, considerando que el activo de valor es el auto y no el patrimonio del dueño del auto, ¿voy a llegar a buen puerto? De arranque,
voy a considerar que la pérdida máxima va a ser el valor del auto. Si mi afectación es del auto, mi activo de valor es del auto, ¿cuánto es lo máximo que vale el auto? El valor del auto. Ahora, la reclamación por responsabilidad civil, ¿realmente va a llegar al valor del auto? ¿Me va a llevar el auto? ¿Me va a hacer perder el auto? No. Por eso es tan importante identificar mi activo de valor y correctamente las vulnerabilidades y amenazas. ¿Dudas? ¿Consultas? Primera parte de la gestión de riesgo. Apreciación del riesgo, identificación. ¿Qué identifico? Activo de valor y a qué está expuesto. Es el a qué está expuesto, vulnerabilidades y amenazas son cada uno de los riesgos. Y después tengo que identificar el propietario del activo y los responsables sobre el activo y cada uno de los riesgos. Análisis. Yendo al trabajo, el 80% del análisis surge de la investigación que ustedes hagan estos días. El 80 o el 90% del trabajo de investigación surge de esa investigación. Y de esa investigación va a salir absolutamente todo lo otro que vamos a ir encajando como un rompecabezas. Todo tiene que estar dentro del análisis. Por eso les decía, no se preocupen, investiguen. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer un análisis cuantitativo y cualitativo. Por eso les decía, agreguen números. Estadísticas, valores, todo lo que encuentren, todo. ¿Por qué? Porque tienen que saber cómo funciona y cómo puede afectar al activo de valor, cómo se puede materializar el riesgo y cómo puede afectarlo, qué consecuencias puede generar. Desde las más leves a las más grandes. Ya sean consecuencias positivas o negativas. ¿Por qué? Porque esas consecuencias son los que nos van a dar la magnitud. El saber cuántas veces se producen, qué situaciones, etcétera, nos van a dar la probabilidad. Pero con la magnitud y la probabilidad no hago mucho. Porque si yo no sé cómo tengo que cuidar mi integridad física, qué es lo que le puede pasar y cómo puede pasar, no voy a poder cuidarme. No voy a poder saber a qué estoy expuesto. Entonces es necesario conocer cada riesgo lo más amplio posible para poder determinar cómo ocurre, las posibilidades de que ocurra y el impacto que tiene, ya sea en daño o en mejora. Y la tercera etapa, que es de la que menos vamos a hablar, para trabajarla meditaría un cuatrimestre entero. Como no es trascendente para lo que nosotros hacemos, solo la voy a mencionar, ¿sí? Y tienen un par de ejemplos de matrices de evaluación de riesgo, las líneas siguientes, pero nosotros, para el trabajo de investigación y para la clase en lo que es producción, nos vamos a centrar en los dos primeros puntos.
identificación y análisis. Pero no podemos olvidar que dentro de la apreciación son 3. Tenemos un tercero que es la evaluación. Vamos a ver un pedacito chiquito de evaluación, pero no la evaluación realmente estructurada de una gestión de riesgo cuando pasemos al tratamiento del riesgo. ¿Por qué? Porque en el tratamiento del riesgo nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con ese riesgo. Este tratamiento de riesgo, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, después de la presencial y donde vamos a trabajar sobre toda la investigación que fueron haciendo, comprende una parte que tiene que ver con el control de ese riesgo para llevarlo a valores aceptables. Por ejemplo, en la conducción del auto. En una autopista, los valores aceptables son los valores permitidos por cada autopista, que no es el mismo valor que pasar por frente a una escuela. Ahora, ¿por qué? Por las características de la propia exposición de riesgo. Y no es el mismo de acuerdo a un montón de factores. Solo en velocidad hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta. Y la idea es, en las distintas situaciones, lograr llevarlo a valores aceptables o determinar determinadas medidas que nos ayuden a hacer que ese riesgo sea aceptable. Por ejemplo, ¿por qué se autoriza ir en una autopista 110, 120, 130 kilómetros por hora? Porque hoy las medidas de seguridad no son las mismas que antes. Las medidas de seguridad que tienen los autos. Antes se permitía menor velocidad porque el daño que se producía y llegaba a niveles que no eran aceptables. Pero nadie deja de conducir porque corre el riesgo de chocar. Nadie deja de conducir porque corre el riesgo de atropellar a una persona y hasta matarla. Si fuera así, no tendríamos el progreso que tenemos. Y no tendríamos la disponibilidad y movilidad que tenemos. Porque tendríamos que movernos caminando y ahí sería otro riesgo. Ahora, cuando caminamos, decidimos tomar ciertos riesgos a niveles ciertamente aceptables. Por ejemplo, el típico caso de las mujeres. Cuando vamos a la oficina, vamos a una fiesta. Y cada una decide cuál es el nivel de aceptabilidad del riesgo de ponerse tacos. Cada una elige tacos diferentes. Lo mismo le pasa a los hombres cuando van a jugar al fútbol. Hay botines, las chicas también. Hay botines que tienen un tipo de tapones que son para un tipo de fútbol y otros para otro. ¿Que tienen una calidad o tienen otra? Bien. Todo esto va dentro del tratamiento del riesgo y lo que tiene que ver con el control. Porque trato de controlar el riesgo. Dentro de eso tengo, ¿sí?, distintos factores de tratamiento para llevarlo a niveles aceptables que van en distintas características. Tenemos 3 medidas, después las vamos a ver.
Pero la otra situación que tenemos cuando tratamos el riesgo es la de financiación. Es decir, bueno, a ver, no puedo controlar, si pasa, pasa. Ahora, ¿qué hago con la consecuencia? ¿Qué hago con el costo patrimonial que tiene? Y está lo que hablábamos un poco al principio. Digo, bueno, no me importa, si pasa veré. No hago nada. No hacer nada es una forma de tratarlo. Es me armo una caja de ahorros, sí, guardo determinada plata para, si pasa, tengo para hacerle frente y poder seguir, ¿sí? O decido quién me da una mano, ¿sí? Pero son dos formas de tratamiento distintas. Una es veo qué hago con el riesgo específicamente. Manejo más rápido, manejo más despacio. Me pongo cinturón, no me pongo cinturón. Hago revisar el auto, no hago revisar el auto. Yes. Hice todo lo que creía. Y me pasa algo. Digo, bueno, no pasa nada, que pase lo que pase. Digo, no. Guardé plata por estas eventualidades, por si pasa algo, o que se haga cargo. Ejemplo, compañía de seguros. ¿Sí? Esta es la idea que les tiene que quedar. Apreciación y tratamiento. Dentro de la apreciación, identificación del riesgo, análisis del riesgo, evaluación de riesgo. Dentro del tratamiento, medidas de control del riesgo, trabajo sobre el riesgo. Y al lado, o financio las consecuencias. Demasiado por hoy. Van a tener un matete en la cabeza. Pero no se preocupen que lo vamos a hablar un montón de veces. ¿Sí? Si en función a la investigación que vienen haciendo, quieren empezar a hacer algún approach en lo que es identificación y análisis, pueden empezar a hacer. Si tienen dudas, me van escribiendo. Ahora, lo esencial de acá al viernes y a lo que queda del cuatrimestre es la investigación que hagan de lo que eligieron. Porque de ahí sale todo. Ustedes tienen que entender a fondo lo que eligieron. Después no se preocupen cómo lo relacionamos con seguro, cómo llegamos a lo último. Esto es así. Agarramos todo ahora y después empezamos a cortar hasta que nos quedamos con una hojita de la planta. Ni siquiera una flor. Nos quedamos con un pétalo o con una hoja. Y no nos vamos a quedar más que con eso. Muy buen fin de semana, salvo que alguno tenga alguna pregunta. Gracias, Fabri. Buen fin de semana para todos. Muy buen fin.